Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hacer la continuación del vídeo que hacíamos una bombilla con tiras LED de 12 voltios. Tuvimos varios problemas, sobre todo de potencia, y que no conseguíamos obtener los voltajes que teóricamente nos deberían dar al rectificar una tensión de 230 en alterna a 325 en continua. Entonces en este vídeo vamos a buscar cuáles son los problemas que nos hemos encontrado en el vídeo anterior y cómo solucionarlos. Vamos a medir con un multímetro digital la misma tensión a ver qué es lo que nos da ahora. Y si medimos 284 o 285 voltios, con lo cual quiere decir que no llegamos a los 325 que habíamos planificado en un principio. Voy a mirar uno de los diodos del puente a ver qué tensión tiene. Unos 60, 70 voltios. Esto no se puede medir demasiado bien porque habría que medirlo con un osciloscopio, que ahora no dispongo de ello. Lo que voy a hacer, seguramente, es investigar por qué no llega aquí la tensión que tiene que llegar, y lo que voy a hacer es sustituir esto por un puente de diodos y un condensador. El puente de diodos que voy a utilizar es una cosa así. Si nos fijamos con más detalle, tengo aquí dos modelos, el W02 y el W08. Son exactamente iguales en cuanto a tamaño, los dos soportan más o menos 1,5 amperes, pero la diferencia que hay es que este llega a una tensión inversa de 200 voltios, por eso el W02, y el W08 llega a 800 voltios. Entonces voy a utilizar este para sustituir nuestra plaquita de la bombilla de bajo consumo. Vamos a desoldar esta parte de aquí. Y lo vamos a soldar al puente de diodos. El puente de diodos tiene 4 patas. Si nos fijamos en el esquema que viene en la parte superior, esta patita y esta patita son las de corriente alterna, y este es el negativo y este el positivo. Pues vamos a soldarlas. Este es el negativo. Positivo. Un cable en alterna. Y otro cable en alterna. Vamos a encender así nuestro circuito para que veáis como, sin tener condensador, el parpadeo que se produce en la placa pues es bastante exagerado. Ahí, enfocando el móvil a los LED, se ve perfectamente el parpadeo. Ahora le vamos a soldar el condensador. Para no desoldar el condensador de la placa, pues voy a soldar un condensador que tengo por ahí, que es de 350 voltios, 10 microfaradios. Este condensador sí que es nuevo. Quedaría así nuestro circuito y vamos a enchufar ahora, a ver. Pues eso sería nuestra placa con el puente de diodos. Vamos a medir de nuevo la tensión que nos da. Seguimos con 286 voltios. Aquí pasa algo raro. Vamos a conectar nuestro circuito a un osciloscopio digital a ver qué es lo que vemos. La primera advertencia que os voy a dar es que, como estamos midiendo tensión en alterna y hay una toma de tierra por ahí que nos puede causar problemas con las masas, vamos a utilizar un transformador de aislamiento. Lo conectamos y encendemos nuestro osciloscopio. Y por otro lado, vamos a ir conectando nuestro circuito a ver qué es lo que vemos por aquí. Utilizaremos una sonda. Un detalle importante es que nuestro osciloscopio solo admite 300 voltios RMS de entrada. Entonces, ¿podemos conectar aquí los 220 de la red? En principio sí, pero yo, por precaución, voy a utilizar una sonda de por 10. Voy a bajar la tensión a un valor que es 10 veces inferior al normal. Hay que indicárselo también al osciloscopio. Nuestra sonda tiene aquí la posición del interruptor para que meta al osciloscopio la tensión tal cual, o por 10, que lo que hace es dividir la tensión de la sonda entre 10. Con lo cual nos va a llegar al osciloscopio una señal reducida. Conectamos la sonda al osciloscopio y vamos a ver qué tensión de salida obtenemos. Este es el positivo y este es el negativo. Esa es la conexión que vamos a hacer. Y ahora ya enchufamos nuestro circuito a la red eléctrica. Veis que no pasa nada. Voy a poner un poco esta parte en un sitio que no nos estorbe para ver bien las mediciones del osciloscopio. Le damos a automático para que nos tome la medida y aquí vemos la señal que recibimos. Podemos, a mí me gusta siempre tomar un valor de referencia, bajo a tierra, lo pongo a 0 y ese sería el valor real que tenemos. Vamos a ver qué medidas nos da esto. Medida de tensión, y tomamos la tensión máxima
tomamos la tensión mínima y tomamos la tensión RMS. De tal manera que aquí nos muestra nuestro osciloscopio que la señal tiene un valor máximo de 324 voltios, que es lo que esperábamos, lo que nos daba la teoría, una tensión mínima de 288 voltios y una tensión RMS de 309 voltios. Esto más o menos es lo que nos debería medir el polímetro ahora. Vamos a ver qué diferencia entre la tensión RMS y la tensión promedio. Volvemos a medir, tensión, y le damos a tensión promedio, y el valor es exactamente el mismo. Daros cuenta que la continua que se nos está produciendo la voy a ampliar un poquito, la voy a bajar y la voy a ampliar. Ahí se nos está produciendo un rizado bastante importante. Si le doy aquí al cursor, el cursor le puedo poner en modo seguimiento, me permite ver, si os fijáis, que ahí hay un valor de 292 voltios, ahí podemos seguir más o menos los valores que toma nuestra señal. O sea, buscamos la tensión mínima, 292 voltios, ahí ha llegado a medir algo menos, y subiendo la cresta, en la cresta tenemos los 316 voltios, 318 voltios. Esta es la descarga del condensador, y ahí el condensador en el siguiente ciclo se vuelve a empezar a cargar. Por lo tanto, el valor promedio más o menos sería esa línea amarilla que tenemos ahí. Si queremos que esta línea amarilla suba a el valor máximo, lo que tengo que hacer es poner un condensador de un valor más grande para que sea capaz de almacenar la energía durante más tiempo. Este pequeño efecto es el que nos está produciendo que nuestros LED no den la potencia que tienen que tener. Entonces, si no llego a la tensión que supuestamente habíamos hecho en nuestros cálculos teóricos, lo que vamos a hacer es quitar alguna tira LED para hacer que a las demás les llegue un poquito más de voltaje y iluminen lo que deben iluminar. Porque si no, nos vamos a quedar bajos de potencia. Eso luego lo vamos a ver con un medidor de potencia, a ver qué efectos tenemos. Voy a conectar ahora la tensión que tiene uno de los diodos de rectificación, a ver si está rectificando de manera adecuada. Le damos a automático y vamos a seguir el mismo procedimiento que hemos hecho antes. Doy canal 1, coloco el 0 en 0 y ahora le pongo en DC. Aquí vemos cómo el diodo de rectificación está rectificando correctamente. Lo único, no sabemos qué valores de tensión tiene el diodo. Aquí el diodo está conduciendo, aquí el diodo está en inversa. Aquí el diodo conduce, aquí el diodo está en inversa. Vamos a medir tensiones. Le damos a medir, tensión, tensión máxima, tensión mínima y tensión RMS o tensión promedio, que es lo que mide nuestro polímetro. Entonces, aquí tenemos tensión máxima, 324 voltios, que es el pico de la onda cuando está el diodo en circuito abierto. Y la tensión mínima nos está marcando 4 voltios. Sería supuestamente la tensión que tiene menos 4 voltios. Ahí hay un pico negativo cuando deja el diodo de conducir, pero supongo que en esta parte inferior esto tiene que ser unos 0,5 o 0,6 voltios. Y la tensión media de esta señal, que es esta línea blanca, tiene 106 voltios. Vamos siguiendo la señal y vemos ahí en el pico más alto que tenemos 324, 325 voltios. Voy bajando según baja la onda senoidal y aquí, ni diodo de rectificación, más o menos estamos en 0 voltios. O sea que está rectificando correctamente. Ahí sube un poquito, justo a partir del centro de la señal, cuando el condensador ya está cargado y la señal disminuye, el diodo empieza a dejar de conducir y empieza el voltaje del diodo a aumentar. Esto es porque la tensión del condensador dentro del circuito es superior a la de la onda de entrada de alterna. Por lo tanto, ahí el diodo ya dejaría de conducir. Y esta parte de aquí es la zona de no conducción. Por lo tanto, nuestro diodo, en esta zona que es la zona de conducción, se está quedando con 0 voltios. Entonces está rectificando correctamente. No hay nadie que se esté quedando con la tensión y la tensión además no se pierde. El circuito está funcionando bien, pero el rizado que se produce en el condensador es suficientemente alto como para que la tensión en los LED pues sea inferior a lo que esperábamos. Vamos a hacer mediciones ahora con el polímetro.
Vamos a conectar nuestra luminaria ahora al medidor de consumo y a la vez con el polímetro vamos a ir midiendo las tensiones, a ver qué conclusiones sacamos. Conectamos a nuestro medidor de consumo y la potencia que obtenemos es de 9,6 vatios. Ha cambiado con respecto a las mediciones que habíamos hecho antes, puesto que ahora tenemos una tensión de 228 voltios en lugar de la tensión que teníamos antes de 220 aproximadamente. Ahora se aproxima más a la tensión de red que deberíamos tener. Factor de potencia habéis visto que se ha quedado en 0,44 y ahora vamos a medir con el polímetro a ver la tensión que nos llega a nuestra placa. Medimos positivo y negativo, 306 voltios, 307 voltios, que era lo que nos marcaba el osciloscopio. Eso son casi 24 voltios menos que nuestro circuito. Con lo cual, para eliminar una de las tiras, lo que voy a hacer es cortocircuitarla y vamos a ver qué pasa con la potencia. Tenemos 9,8 vatios. Si eliminamos una de las tiras, la cortocircuitamos, veis que aunque he eliminado una tira, como el voltaje ahora a cada tira LED es superior, llegamos a los 11,3 vatios, lo cual está mejor. Vamos a ver si puedo conseguir eliminar dos tiras. Pues claro, de 325 voltios a casi 300 puedo eliminar 24 voltios. Vamos a ver, hago un cortocircuito entre el positivo aquí y el negativo. Ahí hemos eliminado dos tiras y la potencia sube a 12,9 vatios. Creo que lo vamos a dejar así, que sería una potencia apta para lo que queríamos conseguir. Veremos a ver si luego la durabilidad de las tiras pues es suficiente. Y es una solución válida a medio o largo plazo. Voy a medir la tensión de una tira para que verifiquéis que es un valor que no llega a los 12 voltios. Ahí tengo 11 voltios y voy a ver si puedo sujetar el cortocircuito de dos tiras para medir qué tensión nos va a quedar final en cada tira. Bueno, he conectado el cable después de las dos primeras tiras aquí y he eliminado la alimentación a estas dos tiras. Vamos a ver ahora qué tensión le llega a cada tira. Y la tensión de una tira es de 12 voltios. Bajo la resolución del polímetro. 12,1 voltios, con lo cual ahí nuestro circuito queda bastante bien alimentado. Hemos reducido dos tiras, lo que serían 10 centímetros de tira. Habría que volver a hacer los cálculos de potencia a ver si son los 13 vatios que esperábamos. Voy a jugármela aún más, elimino 3 tiras. La potencia nos sube a 14 vatios y el voltaje a cada tira nos queda en 12,5 voltios. Consigo un poquito más de iluminación todavía y con menos tiras. Acabo de hacer los cálculos, deberíamos obtener con 3 tiras menos unos 17 vatios y estamos obteniendo unos 15 más o menos. Con lo cual, bueno, yo con esto me doy por contento. Es así como la voy a montar en mi lámpara de techo. A ver lo que me dura, qué tal ilumina y si la solución es válida a largo plazo. Creo que 12,5 voltios es un voltaje perfectamente asumible, ya que las tiras LED internamente tienen resistencia de protección que aguantan eso y quizás más. Bueno, al final en mi placa he quitado las 3 tiras LED que sobraban para dar mayor potencia y he colocado los cables de esta manera. He puesto con silicona térmica aquí el puente de diodo y el condensador. Espero que con el calentamiento esto no se suelte y veremos a ver qué tal funciona el invento. Y ahora lo que voy a hacer es, en vez de utilizar esto para una lámpara, porque creo que se queda un poco corto de potencia, voy a desoldar estos cables de aquí y voy a soldar directamente este cable porque lo voy a utilizar para apoyo de luz cuando estoy grabando este tipo de vídeos. Ahora veremos cómo. Vamos a estañar las puntas como siempre. Quito estos cables de aquí, que son los de alimentación de 220, y conecto directamente el cable con el enchufe. Y ahora, para que el cable no se mueva mucho, le voy a meter aquí también silicona térmica para que quede ahí bien anclado y pueda manipularlo sin peligro de que me cargue esta parte del circuito. Echamos aquí un poquito de silicona y pegamos el cable aquí. Bueno, pues el circuito ya estaría montado. Ahora os explicaré dónde lo voy a utilizar, a ver si os parece interesante. Fijaos, mi zona de trabajo es esta y aquí encima
tengo un cuadro. Bueno, pues en este cuadro, mirad lo que he puesto. Solamente anclado con un tornillo para poderlo esconder. Tengo aquí un soporte de estantería. Sobre ese soporte de estantería voy a sujetar este cacharrito que, haciendo aquí presión, me permite con un imán anclarlo aquí. Y ahora voy a sujetar por presión en esta pinza mi módulo de LED. Quedaría más o menos de esta manera. Y esto lo que me va a permitir es iluminar mi zona de trabajo. De manera lateral quedaría más o menos así. Es una pinza que yo puedo regular la inclinación de mi panel. Una vez sujeto, lógicamente, y sin tocar, lo encenderé, porque daros cuenta que eso está expuesto a los 325 voltios de continuo. Voy a encender. Y así queda iluminado mi panel de trabajo. Si yo lo traigo para acá, puedo evitar las sombras y creo que así se puede trabajar bastante más correctamente. Cuando desmonto el invento, como esto es un imán, quito el imán, subo esta pestaña del cuadro así, lo escondo y no se nota nada por ningún sitio que tengo ahí nada puesto. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, darle a me gusta y no os olvidéis suscribiros a mi canal si queréis que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos. También podéis dejar vuestros comentarios y vuestras aportaciones. Gracias por ver el vídeo.